Sí, era otra vez. Bueno, buenas tardes. Preguntita, ¿de quién estamos hablando? ¿Cómo se llamaba el profesor? ¿Y de cuál era su nacionalidad? Era de Neandertal. Era neandertal. Nederland, Holanda o Países Bajos. Era un neandertal. Holanda o Países Bajos, así que era un pintor holandés. Y esto es un autorretrato, ¿no? Autorretrato. Algunas pistas ya nos da de la técnica de Van Gogh, ¿no? ¿Cómo pintaban los post-impresionistas? Pues como los impresionistas, ¿verdad? El dibujo tenía poca importancia y sobre todo eran pinceladas de color. Bueno, muy bien. Vamos a ver cuándo nació, cuándo murió. Nacimiento, fallecimiento. ¿Dónde nace? Nace en 1853 en los Países Bajos. Muere en 1890 en una localidad de Francia que yo no sé muy bien cómo se pronuncia. A ver, ¿dónde están los de francés? ¿Quién da francés este año? ¿Nadie da francés este año? O pues, ¿cómo se pronuncia eso? ¿Ober? ¿Sí? ¿O sé? ¿Sí? Bueno, no sé yo, no sé yo. Bueno, venga, vamos allá. Pintó, ¿quién quiere leer? Pintó unos. ¿Unos? ¿Qué pintó? Pintó unos 900 cuadros, entre ellos 23 otros retratos y 148 acuarelas. Y realizó más de 1.600 dibujos. Una figura central en su vida fue su hermano menor Theo, marchante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. La gran amistad entre ellos está documentada en las numerosas cartas que se intercambiaron desde agosto de 1879. De las 800 cartas que se conservan del pintor, unas 650 fueron para Theo. Las otras son correspondencia con amigos y familiares. Muy bien. O sea que en realidad, si ustedes se fijan, pintó mucho Van Gogh. Sí. 900 cuadros, 140 acuarelas, más de 1600 dibujos, pues sí, fue bastante prolífico. Y una figura importante en su vida fue su hermano Theo, con el que mantuvo una intensa correspondencia. ¿Quién quiere seguir un poquito? Doña Mercedes está deseando. Desde joven tuvo inclinación hacia el dibujo. Su primer trabajo fue en una galería de arte. Más tarde se convirtió en pastor protestante y en 1879, a la edad de 26 años, se marchó como misionero a una región minera de Bélgica, donde comenzó a educar a la gente de la comunidad local. En 1885 pintó su primera gran obra, Los comedores de patatas. En ese momento su paleta se componía principalmente de tonos sombríos y terrosos. Tal vez la preferencia de colores vivos por lo que es conocido surgió posteriormente, cuando se trasladó al sur de Francia, consiguiendo su plenitud durante su estancia en Arles en 1888. Muy bien. La calidad de su obra, ¿quién se anima a continuar? Venga, doña Teresa está deseando. La calidad de por ahí es verdad. Sí, la calidad de su obra. La calidad de su obra fue reconocida solo después de su muerte, en una exposición retrospectiva en 1890, considerándose en la actualidad uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Influyó grandemente en el arte del siglo XX, especialmente entre los expresionistas alemanes y los fauvistas como Matisse, Derain, Blanc y Mies van der. Falleció a los 37 años de edad por una herida de bala. Aún no se sabe con seguridad si fue un suicidio o un homicidio involuntario. A
a pesar de que existe una tendencia general al especular que la enfermedad mental influyese en su crítica. El crítico de arte, Robert Hoover, cree que la obra del artista está ejecutada con un completo control. De hecho, el pintor jamás trabaja como exterior en lo que estaba haciendo. Bueno, pues trabajó de joven en una galería de arte, se convirtió en pastor protestante y en 1885 viaja como pastor protestante a una zona minera belga y pinta su primera obra. Muy bien, la primera obra de Van Gogh mola mucho o no mola. ¿Gusta o no gusta? ¿No gusta? ¿Cómo se llama? Los comedores de patatas. Bueno, las primeras obras de Van Gogh pues no gustan mucho. No tiene mucho que ver con su obra posterior. No tiene mucho que ver con su obra posterior. Muy bien, estamos de acuerdo. Muy bien, aquí tenemos a la familia de Vincent Van Gogh. Arriba sus padres, Teodoro y Ana. Y abajo Vincent, Ana y Teo. Estos son papá, mamá. ¿Y este quién es? Este es él, Vincent Van Gogh. Esta es Ana, una hermana. Y este es Teo, el que va a ser marchante de arte en París y con el que va a tener una intensa correspondencia y lo va a ayudar durante gran parte de su vida. Muy bien, sobre su infancia, Vincent Van Gogh comentó: mi juventud fue triste, fría y estéril. Muy animado, ¿verdad? La infancia del pobre. Desde muy joven mostró un carácter difícil y un temperamento fuerte. Abandona sus estudios y después Van Gogh empezó a trabajar a la edad de 16 años como aprendiz en una empresa que se dedicaba al comercio de arte en La Haya. O sea que desde muy joven, no porque él pintara, pero sí se ve introducido en el mundo del arte, pero como comerciante, ¿no? Se adapta bastante bien a esa vida y le gusta. Lo traslada a la empresa donde trabaja, lo traslada a Londres. Después se traslada a París. Y en 1878 dice que en una carta a su hermano Teo comunicó que había sido despedido de la galería. Bueno, y nada, al final abandona la galería. A finales de marzo del 76 regresa a Inglaterra y empieza a estudiar la Biblia y se empieza a interesar por la religión y finalmente pues empieza a trabajar como un predicador. Pasa también unos 6 meses como empleado de una librería, después se traslada a Ámsterdam. Y aquí, en 1879, es cuando fue enviado como misionero a una zona de Bélgica, Mons, donde había unas minas de carbón, donde las personas allí vivían en unas condiciones pues muy duras, ¿no? Eran mineros. Estos son los dibujos de la primera época de Van Gogh. Como decía por ahí alguien, no se parece mucho a lo que acabará haciendo al final, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? El Sembrador, dibujo, Van Gogh. Vaya por Dios. Un momentito, voy a cogerlo. Vaya, sí. Sí, dígame. ¿Está en mi domicilio aquí en Aracena? Y no hay nada, ¿hay más teléfono? Ah, le tengo que dar
reproducción. Nada. Bueno. Bueno, en La Haya, su primo Antón, pintor de acuarela, le aconsejó e insistió en la importancia de que aprendiese perspectiva y dibujo. Vincent hizo entonces sus primeras acuarelas y naturalezas muertas. Bueno, pues aquí tenemos algunos de sus primeros dibujos. Niña de rodillas. Tampoco destaca mucho, ¿verdad? Es un poquito inquietante, ¿verdad? Sí. Cráneo fumando un cigarrillo. No, y eso lo tiene mi hermana en el cuarto. ¿Eso lo tiene tu hermana dónde? En su cuarto, una reproducción. ¿Una reproducción? Sí, lo que pasa es que tú ves esto y no se te ocurre nunca pensar que pueda ser Van Gogh, ¿verdad? Sí, la verdad. Yo pensé que no sé qué era. Muy bien, hemos dicho que los impresionistas y postimpresionistas están influenciados por las estampas japonesas. A la izquierda tenemos un grabado japonés y a la derecha una reproducción que hace Van Gogh. Es decir, que los artistas de finales del 19 y principios del 20 les gustaba la estampa japonesa e incluso hacían reproducciones. Bueno, se traslada a París, y se asienta en Montmartre, el barrio donde están la mayoría de los artistas. ¿Con quién se junta? Con Émile Bernard, con Toulouse-Lautrec. Así mismo se hace amigo de quién, ayer lo decíamos, ¿no? De Paul Gauguin, de Seurat, de Signac, de Paul Cézanne, de Camille Pissarro, de los que hemos dicho pintores impresionistas o postimpresionistas. Este cuadro de esta época. Vale, y finalmente se traslada a una zona de París, a una zona rural, a Arles, en torno a 1888. ¿Y qué empieza a pasar en la pintura de Van Gogh en torno a esta época? Es más colorida, se hace más luminosa, mientras que los dibujos iniciales eran bastante oscuros, pues está mucho más influida por el impresionismo, ¿no? La técnica, el dibujo cada vez tiene menos importancia, casi todos son pinceladas de colores. Esto se llama Melocotonero en flor, es de 1888, cuando llega Arles. Muy bien, ¿esto a qué nos suena? ¿Nos suena algo? A la de impresión. A impresión sol naciente, a la serie que tiene Monet de Puerto de Londres, ¿no? Donde se ve Westminster, está influida por los impresionistas. Muy bien, esto es de 1888. ¿Qué le está pasando a la pintura de Van Gogh? Cada vez tiene menos dibujo, o sea, menos importancia el dibujo y más el color. Cada vez menos importancia el dibujo, cada vez más importancia el color. La técnica, pues prácticamente son brochazos y los colores, pues cada vez destacan más, ¿no? Esto se llama Sembrador a la puesta de sol, 1888. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Nos suena o no nos suena? Sí. Los girasoles, es de 1888 y creo que hay por lo menos 3 o 4 girasoles, no son exactamente iguales,
Alguno de estos pues alcanzó unas cifras millonarias en las subastas que se hicieron hace unos años de ellos, los girasoles. Aquí está, tenemos la firma, ¿verdad? Son fácilmente identificables. Autorretrato como un bonzo dedicado a Gauguin. Muy bien, no sé si se acuerdan, pero ayer cuando hablamos de Paul Gauguin dijimos que se hizo amigo de Vincent Van Gogh, estuvieron una temporada en Arles pintando juntos hasta que surge un conflicto entre ellos. Aquí tenemos esta misma escena realizada por Paul Gauguin y esta realizada por Van Gogh, salían juntos a pintar fuera, a la naturaleza. Y finalmente ayer vimos que se enfrentaron, ¿no? Parece que Van Gogh lo atacó, no se sabe muy bien qué ocurrió. Al final se enfadan, no volverían a verse en toda su vida y Van Gogh acaba mutilándose la oreja. Y se hace un autorretrato con oreja vendada en 1889. Vale, esto es uno de los más famosillos cuadros de Van Gogh. ¿Cómo se llama? La noche estrellada. ¿Y qué es lo que vemos aquí al fondo? Pues vemos el paisaje del pueblo al fondo. ¿Y esto de aquí qué serán? Las estrellas, un árbol, probablemente un ciprés. ¿Y qué está empezando a pasar en la pintura de Van Gogh? Pues que se va deformando, la realidad se va deformando, los colores empiezan a ser más subjetivos, las estrellas deforman el cielo, ¿no? De esta etapa, en el pueblo se llamaba, ¿cómo se llamaba? Auvers sur, no sé cómo se llama esto. Pues pinta también la iglesia. ¿Y qué empieza a pasarle ya a la iglesia? Pues que las líneas rectas se van deformando, los objetos empiezan a verse deformados, a cambiar su color. Y este de aquí se llama Campo de trigo con cuervo, es de 1890. ¿Qué se ve ahí ya? Hombre, ¿el trigo se ve? ¿No se ve? O sea, se ve, pero no está definido. Se intuye, ¿no? Los cuervos sí se ven, ¿no? Y aquí tenemos la tumba de Vincent y Theo, tanto de uno como su hermano, que están en la misma localidad. Están enterrados juntos. Este cuadro también muy famoso, muy reproducido, se llama el dormitorio de Arles, el dormitorio que Van Gogh tenía en el pueblo. ¿Y qué es lo que se ve, por ejemplo? ¿La perspectiva está muy bien construida o no? Está como deformada. Claro, es decir, el cuadro tiene profundidad perspectiva, pero realmente al artista le interesa que la perspectiva esté bien construida o ya no tienen ese interés. Le da igual que la perspectiva esté mejor construida, que se tuerzan las líneas o que los puntos no converjan en los puntos de fuga, las líneas, con lo cual le da una cierta impresión, ¿verdad? Como que la estancia se está moviendo. Esto sería el dormitorio de Arles, 1888. Y este es un retrato del doctor Paul Gachet, que es el doctor que lo trataba. Bueno, y aquí un detalle del autorretrato de 1889.
Y tachán, tachán, pues acabó el postimpresionismo. Vamos a echar un vistazo al temario a ver lo que hemos visto y lo que nos queda por ver. Muy bien, ¿hemos visto a Goya? Pues sí. El romanticismo de la Croix, realismo Courbet. O también. Arquitectura, historicismo, edificios de hierro y cristal, el modernismo. Pues también. Impresionismo, Monet, Renoir, Degas. También. Anda, esto no lo hemos visto. Las esculturas de Rodin no lo hemos visto. Pues ahora lo vemos. Y postimpresionismo, Cézanne, Gauguin, Van Gogh. ¿Vale? Pues ¿qué nos queda? Las esculturas de Rodin. Eso es impresionismo, ¿no? Vamos a ver, claro. Eso no lo hemos saltado. Muy bien, ¿qué pinta tiene Rodin? Tiene boina, barba poblada que le llega al pecho. Tiene pinta de vasco, ¿no? Venga, ¿quién se anima a leer un poquito? François-Auguste René Rodin, París, 1840, Meudon, 17 de noviembre de 1917. Más conocido como Auguste Rodin, fue un escultor francés. ¿Quién se anima a leer un poquito? Don Pablo y después doña Zaira. Considerado el padre de la escultura moderna, su importancia se debe a la ruptura con el canon académico que imperaba en el siglo XIX en Francia. Lo anterior no significa que el artista no conociera o dominara las reglas de la estética de su tiempo, sino que su concepción del arte le permitió inaugurar una nueva etapa en el ámbito de la escultura. Cuando Rodin incursionó en el ambiente artístico parisino de mitad del siglo XIX, la escultura en los textos académicos se definía como una imitación selectiva y palpable de la naturaleza. Cuando Rodin murió, el concepto de escultura había sido redefinido como algo que imita la vida a través de la purificación y la saturación del todo. Bueno, ¿quién quiere leer un poquito? ¿Dónde nació Rodin? Zaira, venga. Auguste Rodin nació en París el 12 de noviembre de 1840, en una familia modesta, en una casa de la calle Albaret, en el quinto distrito de la capital parisina. Su padre, Jean-Baptiste, era de origen normando. Se instaló en París desde 1830 y trabajaba como mandadero de la prefectura de policía. Su madre, Marie Cheffet, era de la Lorena. Del primer matrimonio de su padre con Gabriel Carteneu, tuvo una media hermana llamada Clotilde, que parece haber sido alejada de la familia después del segundo matrimonio de Jean-Baptiste. Bueno, espérate, porque muchas familias hay aquí. Rodin entró en una escuela y comenzó a dibujar, asistió a la escuela en Beauvais. A los 14 años su padre lo envió a la Escuela Imperial Especial de Dibujo y Matemáticas, conocida como la Petite École Impériale Spéciale de Dessin et de Mathématiques, donde aprendió a modelar y dibujar de memoria. Bueno, intentó entrar en la Escuela de Bellas Artes 3 veces, aunque sin éxito. Como veis, hay muchos artistas que intentan cosas que después no les salen y a pesar de todo, pues después tienen éxito. Bueno, por esa razón, pues comienza su carrera fuera de los canales institucionales al estudiar anatomía con Antoine Louis, ¿cómo se pronunciará esto? ¿Varier? Vale. En 1855 empezó a modelar en arcilla y dedicó tiempo a visitar el Louvre. En 1857 realizó esculturas decorativas.
En 1860 realizó la primera escultura que se conserva del autor, el busto de Jean-Baptiste Rodin, su padre. De estilo neoclásico, la obra nunca fue expuesta en vida del artista. Muy bien, fue rechazado por el ejército por miopía. Tuvo suerte. Y el artista no pudo participar en la guerra franco-prusiana de 1870. En 1874 expuso ¿con quién? Con Monet, Pissarro, Renoir, Degas, Cézanne, ¿no fue, no? Mientras tanto, Rodin seguía en Bruselas. Viajó a Italia y conoció la obra de Donatello, de Miguel Ángel. Bueno, una de sus obras más conocidas es esta de aquí, que me imagino que la tendrán ustedes en algún libro de filosofía o algo. ¿Qué está haciendo este muchacho? El pensador, pues estará pensando. Es una estatua, toc toc toc, de bronce, realizada mediante la técnica de la cera perdida, fundición de la cera perdida, y es una estatua que está como sedente y apoya uno de sus brazos, ¿no?, de sus codos en la rodilla opuesta y la cabeza en la mano. Se conoce como El Pensador. Es una obra que realizó, ¿cuándo? Entre 1881 y 1882. Y era para decorar una puerta en la que estaba trabajando, que se conoce como... Esta era del infierno. La del paraíso era la de Ghiberti, en Florencia, pues esta era la puerta del infierno, que fue un encargo del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de Francia. O sea, que realmente... Esto sería como el Moisés de Miguel Ángel, ¿no? Una estatua que iba incluida en una obra mayor. En principio, el pensador no se llamaba el pensador. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba el poeta. ¿Por qué? Porque representaba ¿a quién? A Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, que sirvió como una de las inspiraciones para la creación de la Puerta del Infierno. La Divina Comedia, que es de Tome Dice, para la pose del personaje, con el codo derecho en la pierna izquierda, Rodin estudió Ugolino de Jean-Baptiste Carpeaux, mismo que realizó en 1862 en la colección del Museo de Orsay. Su pose recuerda un poco la del Pensador de Miguel Ángel. Dante está sentado con el torso echado hacia adelante y el brazo derecho en reposo, mientras la pierna izquierda lo que da al cuerpo un inexpresable movimiento trágico. Bueno, en Copenhague representó la escultura por primera vez con el título de El Poeta, poco después de que el crítico de arte realizase un comentario de Rodin sobre la idea de una representación de Dante y le dijo: un Dante desnudo es una herejía que lo priva de una antítesis admirable. Bueno, cuando la figura se exhibió por sus dimensiones originales en la exposición de Monet Rodin de la Galería Rodin, dejó de identificarla como Dante y la tituló El Pensador en 1889.
¿Por qué esto es impresionista? Un momentito. Existen diversas fundiciones del pensador alrededor del mundo. Algunas han sido ampliadas del original y otras de diferentes proporciones. Todo esto se conocen bajo el nombre de originales múltiples. Es posible encontrar algunas de ellas en Bruselas, en la Universidad de Stanford, en California, Pasadena, en Copenhague, en Detroit, en San Francisco, en Filadelfia, en París, en Kioto, en Tokio, en Baltimore, en Moscú. Es decir, hay una ristra de pensadores por todo el mundo que en realidad pues son fundiciones del original. Así que la pueden ver ustedes en un montón de sitios. Teniendo los moldes con los que se funde la escultura, pues yo puedo hacer, en teoría, tantas reproducciones como quiera de la escultura del pensador. ¿Vale? Dime, Zaira. ¿Y por qué esto pertenece al impresionismo? Pues porque esto pertenece al impresionismo. Bueno, yo no sé si te diría que Rodin es impresionista, lo que sí está claro es que renueva la escultura del siglo XIX, eso sí. Y sobre todo lo vamos a ver no con El Pensador, sino con esta obra que se llama Los burgueses de Calais. Muy bien, ¿qué pinta tiene esto? Ni idea, ¿no? Muy bien, ¿quién se anima a leer un poquito? Doña Teresa está deseando. Se le nota mucho. Los burgueses de Calais, en francés, Les Bourgeois, no. Es una de las más famosas esculturas de Auguste Rodin. Este conjunto escultórico representa a los 6 burgueses que en 1347, al inicio de la Guerra de los 100 años, se ofrecieron a dar sus vidas para salvar a los habitantes de la sitiada ciudad francesa de Calais. Calais encargó a Rodin crear la escultura en 1854 y la obra fue terminada en 1889. Vale, esto en teoría se pronuncia Calais y esto en teoría se pronuncia Rodin. Yo lo siento mucho. Así no es. Ah, ¿no? Muy bien, vamos a leer la historia. ¿Por qué los burgueses de Calais? Doña Marta está deseando contárnoslo. En su crónica sobre el sitio de Calais, Ah, sigue por aquí. Para el rey Eduardo III. para el rey Eduardo III de Inglaterra, ¿Eduardo qué? tercero Tercero, vale. en el puerto francés de Calais, sobre el canal de la Mancha, era de gran importancia estratégica y en septiembre de 1836, tras la batalla de limpió un sitio de la ciudad. Tras varios intentos de los ingleses de tomar la ciudad y varios intentos fracasados de los franceses de romper el sitio, el rey Eduardo tomó la decisión en febrero del siguiente año de dejar morir de hambre a los habitantes de la ciudad. Un mes después, cuando los ingleses interceptaron un envío de víveres, 500 niños y ancianos fueron expulsados de la ciudad para permitir a los demás sobrevivir. Pero los ingleses les impidieron el paso y los dejaron morir de hambre justo fuera de los muros de la ciudad. Cuando Bécenique de Francia retiró sus fuerzas hacia la ciudad, el alcalde de Calais ofreció al rey inglés la capitulación de la ciudad con la condición de que los habitantes pudieran salir libres. El rey Eduardo se negó, indignado de que una ciudad que estaba a punto de caer y que le había costado tanto tiempo, hombres y dinero se atreviera a imponer condiciones. Sin embargo, los propios hombres del rey señalaron que la única culpa de la ciudad fue haber luchado valientemente por su rey. Finalmente, al se ofreció a respetar la vida de los pobladores de la ciudad, si 6 hombres notables de la ciudad en su lugar se rindieran ante él, junto con las llaves de la ciudad, vestidos sin camisón y con una soga amarrada a su cuello. Si está usted lanzada, sigue. Ah, que no quiere. Venga, Ana, siga usted, que a Marta le falta el oxígeno. El alcalde de Calais. El alcalde de Calais hizo sonar las campanas y reunió a los habitantes en la plaza para comunicar las condiciones del rey inglés. La población recibió la orden con un gemido y los concurrentes. ¿Cómo es el gemido? Ah, sí. Los concurrentes rompieron en llanto. ¿Cómo es el llanto? Al poco tiempo, sin embargo, uno de los hombres más
ricos de la ciudad, ¿Cómo que Eustache de Saint-Pierre se levantó y dijo, Monsú, Monzú no dijo. ¿Qué dijo? Monsú, Monsieur. es que no sé cómo se dice, sería una gran desgracia permitir que esta gente muera de hambre si podemos encontrar una alternativa. Estoy convencido de que cumplirá la voluntad de mi Dios cumpliría la voluntad de mi Dios si me ofreciera por estas personas y me entregara, así como lo es el primero en salir descalzo y con la cabeza descubierta, vestido en camisa y con una soga alrededor de mi cuello, y me entregara a la voluntad del rey inglés. Finalmente, otros 5 de los ciudadanos eminentes me hicieron compañía. Jacques y Pierre Wiston, ay Dios mío, Jean de... Bueno, da igual, salieron 6. Venga, se vistieron. Se vistieron según los deseos del rey y fueron escoltados por la ciudad hasta sus puertos, donde se despidieron de la multitud afligida de hombres, mujeres y niños. Salieron la puerta y el alcalde salió con sus 6 ciudadanos y cerró la puerta nuevamente. De ahí acompañó un grupo hasta el campamento de los dejó. Los ingleses llevaron a hombres frente a la tienda del rey Eduardo, donde cayeron de rodillas y le entregaron las llaves de la ciudad. El rey los miró con inquina y en silencio antes de dar la orden de que los colgaran. Uno de los caballeros que se encontraba cerca tomó entonces la palabra. Ay, ¿tengo que hacer yo? Oh, pobrecita. Pues Aarón se cuesta un poco. ¿No? No, hoy está en contra de la lectura. Doña Cristina, ¿quiere usted leer un poco? Nivel de ellos, os suplico que no tenga vuestra ira, pues la depuración habla del corazón noble. No permita que supiese como este, la arrogancia permita que nadie pueda hablar mal de vos. Todo el mundo podría decir que vos soporta con crueldad. Si condena a muerte a 6 hombres nobles quienes, por su propia voluntad, se ofrecieron a vuestra voluntad para salvar a sus ciudadanos. La ira del rey aumentó cuando sus propios caballeros les señalaron el heroísmo de los ingleses, y con un hecho hizo salir el caballero. Entonces su esposa, Felipa de León, se le acercó llorando y suplicó: mi buen señor, que de mi crucer mar pongan en peligro para encontrarme con vos, nunca os he pedido un favor. Ahora os pido, como la más humilde de las ofrendas, por el Hijo y la Santa Madre y por vuestro amor a mí, respete la vida de estos 6 hombres. Entrega a mí el silencio por un corto tiempo y dijo: oh Lady, deseo que su vida se me haga en otro lugar que no esté. Me ha suplicado de tal forma que no puedo negarme. Os los entrego. Haz con ellos lo que quieras. Felipe retiró enseguida las sogas y lo llevó a su aposento, donde les ofreció ropa y una cena. Luego les proveyó de dinero y lo condujo en secreto. Pronto se encontraron en diferentes ciudades de Picardía. Los habitantes de Calais se dirigieron luego al territorio francés. Los más ricos trabajaron en rescate. Calais y los hermanos ingleses hacia 1500. Bueno, ¿qué es lo que muestra entonces la escultura de los burgueses de Calais? ¿Quién se anima a explicarlo? ¿Aparece la reina de Inglaterra? Yo creo que no. ¿Quiénes son? Los seis habitantes de la ciudad, que eran gente adinerada, ¿no? Por eso le llaman los burgueses, que se ofrecieron ¿para qué? Para ser entregados al rey, como él impuso, con la condición de que dejara salir a los habitantes de la ciudad y que no murieran de hambre, y se pusiera fin al cerco de Calais. Así que los burgueses de Calais es un grupo escultórico que narra esos hechos que ocurrieron en el siglo XIV, durante la Guerra de los 100 años. Rodin realmente lo elabora pues 5 siglos después, en 1889.
Muy bien, estas son las puertas del infierno. Se suponía que el pensador iba ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué son esto de las puertas del infierno? ¿Eran chulas o no eran chulas las puertas del infierno? Estaban muy bien. Se suponía que el pensador era... ¿Quién era? Dante Alighieri. Y iba aquí. Y que representaban pues el infierno de la Divina Comedia. La Puerta del Infierno es un grupo escultórico monumental creado por el artista Auguste Rodin con la colaboración de la escultora francesa Camille Claudel entre 1880 y 1917. La obra está compuesta por distintas figuras inspiradas principalmente en la comedia de Dante Alighieri, Las Flores del Mal de Charles Baudelaire y del libro La Metamorfosis del poeta latino Ovidio. Aunque Rodin no logró ver la fundición de la obra después de su muerte, se realizaron 8 fundiciones en bronce a partir del modelo de yeso. Estas versiones se encuentran en museos de Francia, Estados Unidos, Suiza, Japón, Corea del Sur y México. Bueno. La Puerta del Infierno fue un encargo del ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de Francia y comunicado al artista a través de una misiva firmada por Raymond Turquet, entonces subsecretario de Bellas Artes. Según los términos de la comisión, Rodin recibía 8.000 francos por la ejecución de una puerta adornada con bajos relieves que representaran la Divina Comedia de Dante. Esta se tendría que colocar como entrada al futuro Museo de Artes Decorativas de París, que seguiría el modelo del Museo de Victoria y Alberto de Londres. Aunque el proyecto nunca se concluyó, la antigua estación de ferrocarriles es hoy la sede del Museo d'Orsay. En la primera etapa de creación es clara la referencia a las puertas del paraíso de Ghiberti. Ambas se dividen en paneles con escenas del Génesis y de los círculos infernales respectivamente. Rodin creó 3 maquetas de la obra. La primera maqueta en cera, la segunda maqueta no representa la estructura completa y la tercera maqueta fue creada en 1881 y muestra de forma mucho más clara las decisiones que tomaría Rodin para ver la versión en bronce de la puerta. También se reconocen figuras que resultarían en El Pensador o El Beso. También tiene un beso famoso, a ver si lo vemos ahora. El Pensador, en principio, pues fue el propio Dante y, de hecho, Rodin lo llamaba el poeta. Y después aparecen pues muchos otros personajes en los que no nos vamos a parar ahora. Muy bien, otra obra escultórica famosa de Rodin es esta. ¿Cómo se llama la obra? Pues es fácil, El Beso. ¿Dónde estaba? Pues se suponía que estaba inspirada en el infierno del poeta Dante Alighieri. Fue una de las obras que más contribuyó a la afirmación de Rodin como artista. Como vemos aquí, es de 1889. Bueno, y ahora sí, señor, que hemos acabado, porque hemos hablado de todo esto, ¿no? Bueno, nos quedan pues 2 temas y nos quedan pues 2 semanas largas de clase, casi 3, pero vamos, ya nos queda poco. El lunes que viene tenemos un examen de escultura y pintura barroca. ¿Alguien ha estado estudiando y tiene alguna pregunta o no? ¿No? Bueno, pues mañana miércoles y el viernes pues lo que vamos a hacer es ver el arte del siglo XX. Tenemos este tema y este otro tema. 2 temas y se acaba el temario. Pero solo queda un examen, ¿no? Solo queda un examen. Y los 2 que quedan son cortos. Los 2 temas. ¿Y los 2 que quedan en qué? Perdón? Que si son cortos. Bueno. Oh, mira, aquí hay una pregunta de este tema. ¿Qué sería? Impresionismo.
Monet, Renoir, Degas. La escultura del Renacimiento Miguel Ángel, las Tres Gracias de Rubens, la familia de Carlos IV de Goya. Y la imagen A es para doña Marta, que está deseando. ¿Cómo se llama la obra, doña Marta? O doña Ana, ¿cómo se llama la obra? Imagen A. Cleobis y Vitón, podría ser, pero no es. Es que no sé cuál es, no lo veo yo. Es un Curós, ya con eso valdría, pero en concreto es el Curós de Anaviso, pero vamos, da igual. Estilo al que pertenece, Aarón. Griego. Cronología. Cristina. Arcaico, de 7-6 a.C. Características más importantes. ¿Qué se puede decir de un Curós? Hieratismo. Pelo geométrico, ojos almendrados. Vale. Bueno, la pintura barroca española, Velázquez y Murillo. El arte nazarí, la Alhambra Generalife. La familia de Carlos IV. La escultura barroca en Italia, Bernini. Impresionismo, Monet, Renoir, Degas. Esta cae también con cierta frecuencia, ¿eh? Los impresionistas, ¿no? Cae mucho, Kiko, y ya no sé cuál es más importante. ¿Cuál cae mucho? El barroco. Todo es barroco. Bueno, pero si vamos a hacer el examen del barroco la semana que viene. Por eso me refiero, que no sé de esos temas cuál es. Mira, escultura romana, el retrato del relieve histórico. Francisco de Goya. Oh, esta es de este tema. Imagen C es para doña Mercedes. Título de la obra. La muerte de Marat. Autor. Don Pablo. Goya. Bueno, pues cronológicamente podría ser, pero no fue Goya. Javier Rebote. No, Alberto Rebote. Monet. Uy, Selva Rebote. No, doña Mercedes. Jacques Louis David, está usted muy puesta, perfecto. Estilo. A David lo hemos estudiado como neoclásico o neoclásico, sí, vale. Cite otros ejemplos de obras pictóricas de este autor, de David. El juramento de los Horacios. El juramento del juego de sala de pelota. La consagración de Napoleón. Consagración de Napoleón, Napoleón cruzando los Alpes. Vale, pues. Imagen de. Esto también es de este tema. La Feria de Sevilla. Ole, ole. Doña Inés, ¿cómo se llama la obra de dedo? O Doña Zaira. Doña Selva. La Feria de Sevilla. El baile de un pueblo francés. El baile, don Pablo, del Molín de la Galette. Autor, doña Ana. Mua, 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 mua. Doña Teresa. Mua, 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 mua. Marta. Renoir, muy bien. Estilo, doña Mercedes. Impresionista. Cite algunas características de la obra. Bueno, eso es fácil. Moisés, la mezquita de Córdoba. Yo qué sé, este examen no está muy difícil. Escultura en Italia, Bernini. ¿Nos acordamos de las obras de Bernini? El rapto de Proserpina. Apolo y Dafne. David. El éxtasis de Santa Teresa.
La muerte de la beata Ludovica Albertoni y la tumba de la Fuente de los Cuatro Ríos y la tumba de Urbano VII, octavo, por ahí puede ser. Bueno, pues eso, con un contexto histórico, unos antecedentes y unos consecuentes, pues sale un tema. Oh. Uy, 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 uy. Esto es... Anda. Francisco de Goya. ¿Goya cae mucho o cae poco? Hasta en la sopa. El neoclasicismo, arquitectura, Juan de Villanueva, pintura, David. Bueno, anda. Anda, pues esto es un Van Gogh que no hemos visto. Esto no mola nada. Pero vamos, habría que tener muy mala uva para poner eso. Habría que tener muy mala uva. Pues no es este, ¿no? No. Joroba. ¿Puede ser un Gauguin? Esto es un Gauguin. Pero vamos, también hay que... Es un poquito rebuscado, ¿eh? No. Ni cachis. Bueno. Fíjate, pues yo juraría que habíamos visto esa obra hace poco, que no nos paramos en ella. Pues me parece que no. ¡Tachán! ¿Sí o no? Esta es la visión tras el sermón de Gauguin, pero un poquito rebuscado esto, ¿eh? La visión tras el sermón, la lucha de Jacob con el ángel, es un cuadro del pintor Paul Gauguin. Está realizado en obra sobre lienzo, 1888, considerada una de las primeras obras de estilo simbolista. Fue pintado para una iglesia de la zona, pero el párroco la rechazó. Esta obra la pintó el autor durante su segunda estancia en Bretaña, obra en la que pretende representar la simplicidad rústica y supersticiosa. Es una obra característica de la escuela de Pont-Aven. En primer plano vemos una serie de mujeres bretonas con sus características cofias, coif o